Campus e-Virtual de Confandi, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Bienvenidos a Tardeando con las TIC. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Oscar Fabián Río Maña Trigueros. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Cindy, un gusto poder saludarte y acompañarlos a ustedes en este espacio. Muchísimas gracias, me alegra que estés acá. Bueno, el día de hoy, Oscar, que nos acompaña, él es economista en economía aplicada, especialista en mercados laborales, prospectiva laboral, brechas del capital humano, clasificaciones estadísticas de empleo y educación, transición justa y empleos verdes, y pues ahora se está desempeñando como líder de empleabilidad y prospectiva ocupacional de Confandi. Tuvo cargos de liderazgo técnico en la clasificación única de ocupaciones para Colombia, la CUOC, y el diseño pionero de metodologías para identificación de brechas de capital humano y prospectiva ocupacional en Colombia. Además del primer diseño de pilotos de empleos verdes, se ha desempeñado también en diversos ámbitos como director de empleo y subdirector de análisis en el Ministerio del Trabajo, coordinador nacional de empleos verdes y transición justa en la Organización Internacional del Trabajo, la consultoría CONGIS y Copa International, Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Fundación Corona, Unidad del Servicio Público y otras entidades públicas y privadas, además del paso por la academia como profesor universitario en áreas de políticas públicas, microeconomía y macroeconomía. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan grande tienes, Oscar! Para nosotros es todo un honor que te encuentres acá. ¿En qué momento tantos logros? Bueno, muchas gracias, Cindy. Y bueno, sí, pues fíjate que desde muy joven salí como a los 21 años de la universidad y bueno, eso fue casi que un tránsito inmediato, ¿no? A seguir estudiando, hacer la maestría y bueno, pues insertarse en ese mundo productivo, ¿no? Que pues para uno como joven pues implica muchos retos. Algunas veces uno cree que por el hecho de salir de la universidad ya lo sabes todo, pero como dice un dicho, ¿no? Hay una gran brecha de la teoría a la práctica. Entonces, de una u otra forma, la experiencia que vas adquiriendo te va haciendo consciente de que el aprendizaje no termina cuando tú finalizaste tus estudios formales, sino que el aprendizaje es continuo, es permanente y se da a lo largo de toda tu vida y no está circunscrito a una aula de clase. Entonces es muy interesante ser consciente de eso, ¿no? Y creo que ese paso y ese tránsito a muchos de nosotros nos ha tocado irlo haciendo y viviendo en la práctica. Maravilloso esto que nos estás comentando, Oscar, porque precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy, donde vamos a hablar sobre el presente y futuro del trabajo en el Valle del Cauca, todos estos retos, oportunidades y crecimiento que hay en nuestra región. Actualmente vivimos un momento clave en la historia, que es la transformación del trabajo. Ya no es un concepto lejano, es una realidad que sentimos en cada empresa, en cada emprendimiento y en cada comunidad. Entre la innovación tecnológica, la diversidad de sectores y los retos sociales, surge una pregunta que puede definir nuestro futuro y viene siendo ¿cómo la podemos construir? ¿Cómo cambiamos este presente y nos preparamos para el trabajo del mañana? Entonces, para empezar un poco y poner en contexto a todos nuestros escuchas, ¿qué te gustaría contarnos sobre el panorama actual del Valle del Cauca y de Colombia frente a las formas de trabajo que tenemos hoy y cómo las estamos transformando? Sí, es una pregunta muy interesante y es una pregunta que hace parte no solo de la agenda regional y nacional, sino que es una discusión y una reflexión global que se está dando en momentos donde el mundo está viviendo muchos cambios y esos cambios se están viviendo de manera cada vez más acelerada, ¿sí? Podemos poner aquí como ejemplo fenómenos, factores de cambio como, digamos, el envejecimiento acelerado de la población, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, para el caso colombiano, cómo las tasas de natalidad han disminuido de un año a otro en 14%, y eso implica de que, digamos, ese bono demográfico, ¿cierto? Que es esa población que estamos actualmente en fuerza, en edad productiva,
parte de esa fuerza laboral en edad productiva, pues se disminuya y empiece a reducirse en aproximadamente unos 25 años, ¿sí? Entonces, eso se presume de que al 2050, por cada joven entre los 18 y 28 años, habrán 3 adultos mayores de 65 años, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante que hace que el panorama del trabajo en la manera como estamos desarrollando nuestras actividades ahora puedan cambiar en las próximas 2 décadas. Pero tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, el 2030, ¿no? Donde el Foro Económico Mundial ha mencionado que la disrupción tecnológica que ha traído la cuarta revolución industrial puede traer un cambio significativo en el 70% de los empleos existentes. Es decir, muchas de las tareas que estamos haciendo ahora cambiarán, así como las competencias, en un giro de 180 grados en los próximos 5 años. Entonces, esto también le unamos un factor adicional que es el cambio climático, ¿sí? Que es la apuesta por la sostenibilidad, que es una necesidad, no es una moda, no es una tendencia, es una necesidad para garantizar la supervivencia y la estabilidad de los ecosistemas y el equilibrio climático del planeta, del cual depende absolutamente todo. Entonces, esas discusiones del futuro se convierten en una preocupación y en una acción del presente. Es por eso que en Confandi hemos venido siendo conscientes de que no podemos esperar, ¿cierto?, a que el futuro sencillamente llegue, sino que nos anticipemos a su materialización. Y esto hace que pues aparezca esta iniciativa conocida como prospectiva ocupacional, que es un campo que en Colombia lleva poco más de 10 años de consolidarse y el cual nos permite revisar el futuro y el panorama del mundo del trabajo. ¿Qué tipo de nuevas ocupaciones pueden surgir? ¿Nuevas habilidades? ¿Qué ocupaciones existentes se transformarán radicalmente? O incluso, ¿qué tipo de empleos u oficios pueden perder relevancia a medida que estos factores de cambio, que estas transformaciones globales van impactando la naturaleza de los sistemas productivos y, por supuesto, la configuración de los mercados laborales que dependen de la manera como esos sistemas productivos se van adaptando? Y veámoslo no solamente del contexto productivo, sino también la dimensión humana, la dimensión social, que pues aquí tiene un alto valor para todo lo que implica pues el desarrollo profesional, laboral, educativo, pues a lo largo de la vida de una persona. Interesante todo lo que nos estás comentando, porque eso nos demuestra que aquí influyen muchísimas cosas, muchos factores, desde el envejecimiento de la población, la parte climática, y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles cambios crees que más están transformando el día a día de quienes trabajan de las empresas en nuestra región? Nuestra región, digamos, es una de las más pujantes del país, ¿cierto? El Valle del Cauca cuenta con un tejido productivo sofisticado, diversificado y que, digamos, da una visión, ¿cierto?, de por qué desarrollar y apalancar el tejido productivo es tan importante para generar empleo, pero también para generar bienestar y progreso en una región. Sin dejar de lado que pues tenemos la fortuna de tener un puerto, ¿sí?, a tan solo 2 horas, 3 horas de la ciudad, que es el principal puerto del país que queda en Buenaventura. Entonces, nuestra región, como digamos, se ha venido adaptando a esas necesidades, y es que tenemos sectores tan importantes como la agroindustria, ¿cierto?, como la logística, como el sector turístico, que han venido consolidando a Cali y al Valle como un referente pues a nivel nacional, sobre todo en los temas de sostenibilidad, ¿no?, por el potencial de la biodiversidad y de la riqueza natural que tiene pues el Valle del Cauca. Entonces, eso, digamos, ha hecho de que las empresas se vayan preparando y se vayan adaptando en cómo sus prácticas productivas son más conscientes, amigables y sostenibles con el medio ambiente. También eso, digamos, va muy apalancado es con la sofisticación tecnológica. Vemos de que la inteligencia artificial ya es parte del día a día del trabajo que hace cualquier persona y de todo lo que tiene que ver con el Big Data y Analytics. La esencia actualmente de una adecuada toma de decisiones debe basarse en los datos, debe basarse en el análisis de las tendencias, ¿sí?, en la previsión estadística
que nos proporciona tener esos datos. Entonces las empresas han venido siendo conscientes de esto, se han ido reconfigurando sus procesos productivos, vienen siendo más conscientes de la sostenibilidad, vienen también apalancando esas estrategias de cómo atraer a los jóvenes que actualmente vienen siendo una población esquiva, ¿no? Digamos, a esas necesidades estratégicas que se van planteando en el desarrollo productivo de la región. Entonces, poco a poco hemos venido dando los pasos para eso, pero aún nos falta consolidarlo para que los cambios, digamos, no nos tomen por sorpresa, sino que estemos preparados cuando ya estén 100% en operación. Normalmente olvida ese tipo de aspectos tan importantes que viene siendo como la región donde nos encontramos, que es el Valle del Cauca, las ventajas y facilidades que puede tener el estar en esta región y también ver todo este tipo de cambios que se vienen presentando. Y como nos estabas comentando, desde tu experiencia, ¿qué oportunidades únicas tiene nuestro territorio para crecer frente a otros lugares de Colombia? ¿Qué hace único al Valle en este aspecto? Ya mencionamos algunos de ellos, ¿no? Tiene una infraestructura, digamos, vial que es envidiable. Tiene un puerto o tiene el principal puerto, pues, marítimo del país, donde ingresa el 70% del comercio internacional que se moviliza a nivel nacional. Tiene empresas pioneras, no solo en la región, sino del país. Pero hay un tema que no podemos dejar de lado y es la calidad de su gente, ¿sí? El Valle del Cauca se caracteriza por una calidez de su gente, de su población, por el dinamismo, por la alegría, por el optimismo y por el talento que tiene su gente. Entonces, no es posible pensarnos el desarrollo de una región dejando de lado o aislando su gente, porque la gente en verdad es el motor de desarrollo de cualquier zona, ¿sí? De cualquier país. Y en esto sabemos de que el Valle tiene un potencial gigante, pero somos conscientes de que se necesitan cerrar brechas estructurales, como por ejemplo el hecho de que pues aún continuamos con tasas de desempleo que son relativamente altas, entre el 11 y el 12% de esa tasa que ha sido persistente a lo largo del tiempo, una informalidad que se ubica en alrededor del 48% en actividades críticas como lo son el comercio, digamos los servicios personales y el sector agropecuario que se ve impactado por esto, el subempleo y también el hecho de poder desarrollar esas competencias críticas que son importantes para insertarse en cualquier industria. Entonces tenemos el talento, tenemos esa calidez, tenemos ese empuje, ¿no? Como se le dice coloquialmente, pero necesitamos cerrar brechas, esas brechas educativas, esas brechas laborales, esas brechas estructurales que han quedado, digamos, en la huella, ¿no? De la sociedad vallecaucana. No olvidemos lo que pasó, por ejemplo, con el estallido social, que reveló parte de esa frustración de los jóvenes. Entonces, con ese tipo de apuestas que lidera Confandi, nuestra organización, podemos entonces aportar a cerrar esas brechas para que ese talento en realidad sea el impulso que necesita el Valle para seguir siendo un departamento líder a nivel nacional. Qué bueno que mencionas a la gente porque para Confandi las personas vienen siendo lo más importante, pero entre esas personas tenemos un público que ya previamente habías mencionado y es que son nuestros jóvenes. Desde tu experticia, ¿cómo ves a los jóvenes enfrentando este mundo laboral que cambia tan rápido? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ellos a pesar pues de las situaciones que ya nos has comentado sobre que hay menos jóvenes que antes y todos estos procesos que se están presentando o estas situaciones que se vienen presentando? Bueno, digamos que la juventud ahora, ¿cierto? Los jóvenes de ahora están viviendo una época de transición, ¿cierto? Y una época, digamos, de transformaciones convulsionadas, porque no estamos hablando únicamente de lo económico, de lo tecnológico, sino también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Que pues ya lo hemos visto cómo el mundo va cambiando en esa vía. Entonces, los jóvenes han venido mostrando
esa enorme capacidad de resiliencia, ¿cierto? Y de adaptarse rápidamente ante las cambiantes circunstancias del entorno. Entonces, eso nos motiva a que, por ejemplo, desde estas apuestas que estamos haciendo para la región y para el valle, es cómo conectar, ¿cierto? Y aterrizar esas expectativas y sueños de los jóvenes con las realidades del mundo, ¿no? Aquí es en donde está, por ejemplo, el tema de acompañamiento a lo largo de la vida, ¿sí? Donde están las apuestas de empleabilidad para que los chicos vean de que en medio de tantas circunstancias tan cambiantes hay oportunidades clave se pueden desarrollar. Entonces, ¿qué se hace clave aquí? Fomentar no solo la empleabilidad, sino también el emprendimiento, ¿no? Como estas, por ejemplo, startups de tecnología, temáticas que tienen que ver con economía circular, entre otros aspectos, pues pueden generar un valor agregado enorme que sigue destacando el papel que tendrán los jóvenes en el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, necesitamos ver más hacia este segmento de la población para que esas oportunidades en verdad sean materializables y puedan responder no solamente a la necesidad de un ecosistema productivo que está en constante evolución, sino también de una generación, ¿no? Que ahora se le conoce como los centennials o la generación Z, que demanda, ¿cierto? Y tiene unas exigencias que hacen que ese mundo del trabajo, ese mundo productivo, pues también tenga que adaptarse y acomodarse para responder a esas necesidades. Maravilloso, porque en ese momento tienes toda la razón. Los jóvenes impactan mucho desde muchísimos aspectos y ellos están muy relacionados con una temática que tú también ya nos habías comentado acá, y es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en lo laboral y en la productividad. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese tema? ¿Cómo lo están asimilando o implementando diversas empresas y las personas? ¿Cómo podrían empezar a implementarlo para su vida laboral, su vida productiva? Bueno, digamos que la inteligencia artificial tiene, digamos, sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Una gran ventaja es que, pues, si esta herramienta es bien utilizada, si es bien gestionada, tiene unos impactos significativos en la productividad de cualquier organización. ¿Sí? Entonces eso hace que el rendimiento de las tareas, los procesos sean mucho más rápidos y eficientes ante ese relojito, ¿no? Con el cual va avanzando el día a día. Pero si la inteligencia artificial no logra ser usada de manera adecuada, teniendo en cuenta esos parámetros éticos para su uso, pues finalmente puede convertirse en una herramienta que facilita mucho la vida, por un lado, pero que quizás va retirando ese incentivo, ese interés por aprender de los chicos, de los jóvenes especialmente, ¿no? Porque digamos que generaría en tal caso como esa dependencia, ¿cierto? Y limitaría esa capacidad de aprender a pensar por sí mismo. Es una reflexión, es una discusión que se da muy profunda ahora en el marco de la educación, por ejemplo. Entonces, a nivel laboral, sí existe una preocupación. De hecho, en el Foro Económico Mundial se dice que en estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, incluido la inteligencia artificial, hay un riesgo latente de que puedan llegar a perderse 92 millones de empleos, ¿cierto? Con una generación potencial de 78 millones nuevos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque si no hay reconversión laboral, si no hay capacitación, si no hay reentrenamiento y fomento de competencias que nos permitan dominar estas técnicas, pues esos empleos que son especialmente rutinarios, mecánicos y de tareas repetitivas son los que tienen mayor posibilidad de quedar y dejarse de lado, ¿no? Dentro de esa posibilidad de desarrollo. Entonces, es una herramienta que tiene muchos beneficios, pero que si no se maneja y se gestiona de manera adecuada, pues puede traer los efectos no deseados que ya hemos mencionado. Tienes mucha razón. Hace poco estuve leyendo algunos artículos que mencionaban precisamente esta temática sobre cómo la inteligencia artificial bien aplicada puede mejorar la productividad y facilitar el aprendizaje, pero como bien lo acabas de mencionar, cuando no se hace una buena gestión, no se hace una buena capacitación, puede incluso convertirse más que en un aliado, en un elemento que impida el avance o el desarrollo. Oscar, para ir cerrando un poco este maravilloso capítulo, si tuvieras
que darle un consejo sencillo como amigo a quienes hoy están pensando en su futuro laboral, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Es muy importante que primero revisemos qué queremos y qué nos gusta o qué nos gustaría hacer, ¿cierto? Porque, digamos, elegir una opción laboral o elegir una trayectoria de formación es indispensable para definir gran parte de lo que será el proyecto de vida personal, ¿cierto? Que tiene muchas dimensiones más, pero en donde la dimensión de la vida productiva tiene un porcentaje significativo dentro de toda esa definición que, digamos, cualquiera de nosotros hemos hecho en nuestra vida. Un consejo, digamos, que es clave para esto y es que contrastemos esas expectativas, contrastemos esos sueños con las oportunidades reales que ofrece el mercado, ¿cierto? Con las oportunidades que ofrece el mundo productivo para que podamos estar conscientes de qué tan materializables y que al momento de terminar, por ejemplo, un programa educativo de cualquier naturaleza, llámese una carrera universitaria, llámese un técnico profesional, un técnico laboral o cualquier ruta formativa que se escoja en la vida, pues tengamos una oportunidad de ejercer y ganarnos la vida con eso que hemos elegido, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante eso? Por una palabra que mencionábamos hace un momento en esa entrevista, y es que no caigamos en ese círculo vicioso de la frustración, ¿cierto? Que es cuando muchos jóvenes o muchas personas pues terminan trabajando en áreas que no, digamos, competen a esas expectativas, ¿cierto? Que no están en función de esos sueños. Entonces, eso es importante, apalancarse en la búsqueda de su vocación, en la búsqueda de su proyecto de realización personal, en orientarse con datos, ingresar a las páginas de las instituciones, revisar las tendencias de empleo, que digamos es parte fundamental de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tomar mejores decisiones con información de calidad y datos que nos permitan precisamente ser conscientes de nuestras expectativas, pero conscientes también de la realidad del entorno que nos rodea. Qué grandioso consejo. Yo soy fiel partidaria precisamente de eso, de buscar qué te gusta, qué se te facilita al momento de decidir como esa línea de desarrollo personal y laboral. Y como bien lo has mencionado durante todo ese capítulo de podcast, el futuro del trabajo en el Valle del Cauca no es un horizonte incierto. Es un camino que construimos cada día con creatividad, resiliencia y el talento que nos caracteriza. Se trata más de hacer que esta región crezca y se llene de oportunidades. No solo se sueñen, sino que se vivan. Hoy más que nunca la invitación es a creer en lo que hacemos y sobre todo en lo que podemos lograr cuando caminamos juntos. Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este hermoso capítulo de Tardeando con las TIC. Muchas gracias, Cindy. Bueno, un espacio muy valioso para seguir generando reflexiones y aportando precisamente para la construcción de ese presente y de ese futuro productivo que necesitamos para nuestra región. Muchas gracias, Oscar. Que tenga un feliz día para ti y para todos nuestros escuchas. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Tardeando con las TIC. Esto y mucho más en nuestro campus virtual. Los invito a ingresar a www.confandi.com.co Campus virtual. Ahí van a poder encontrar diferentes rutas de aprendizaje, aprender a su ritmo a través de diferentes modalidades. Nos escucharemos en otro momento con Campus virtual.